Más vino. Bueno, ya Dale Minion al 4-3-2-1. ya diré que es mi culpa, ¿no? Entrar tarde. Sí. Puedes decirlo o ¿No? puedes omitirlo. No Todo el tienes mundo por qué lo va a decir saber. nada. Julián ya lo ha puesto en No, Twitter. lo voy a explicar. ¿Qué has puesto en Twitter? Pues mis movidas. ¿Que Sí, entramos dale, tarde? dale. Sí. Porque Que no he puesto nada yo en Twitter. ¿Qué va? Si no pongo nada últimamente en ningún lado. Bienvenidos a La Filoxera, un podcast que te beberías, con Julián Palacios, Irene Guede y Gonzaga Santesteban. Es que nadie es perfecto. ¿Estamos en el aire? Ya, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al capítulo 4 de La Filoxera. Un baile de esos que hacen ahora. ¡Capítulo 4! Tercera Mes de temporada. abril. Venga. Llegamos del 5 90. minutos tarde, pero Que digamos me da culpa. Ay, qué bien huele este vino. que no pasa Bueno, nada. sin más, que es que estoy un poquito tocada hoy. Este vino es un clásico de No sé Gonzaga. si puedo... Es como tú, un clásico. Es un clásico. Joder, pues está rico. Vaya mierda, pues no sé si me lo puedo beber. O no te lo bebas, o bébetelo. Si Venga, va. alguien sabe si el tramador es compatible con el vino, que me lo pongan en el chat, por favor. Sí, por favor. Si hay algún Bueno. médico en la sala, por favor. O algún experto Algún en drogas. fisio. en Bueno. mezclar cosas. Vamos a empezar diciendo la palabreja, ¿no? Sí, Sí, curro. Cicurro. No, he dicho sí, curro. Ah, cicurro. Cicurro. Es que esto está, es que hay C-I-C-U-R-R-O. juegos de palabras aquí. Ya. Lo que me tienes que comentar es... ¿El qué? ¿De quién vamos a hablar ahora? Hombre, pues lo A ver, voy a explicar las cosas, porque es que esto está quedando fatal. Pareces Julián explicándolo todo. No, pero... Pues siempre todo el mundo ya sabe que primero decimos la palabreja, que al final la comentamos y que después viene el vitólogo. O vitóloga. El O problema vitóloga. es que Pero hoy es yo vitólogo. estoy drogadísima. Que no Porque recuerdas. he venido y vamos a decir las cosas. Hemos estado a punto de cancelar este programa, Sí. ¿vale? Yo estoy con mis, ¿cómo se dice? Que sí. Como las muñecas de Un famosa. poco mermada. Entonces, no sé de quién vamos a hablar. Lo tienes en el guión del WhatsApp. De Crescencio. ¿Pero qué WhatsApp? Venga, Crescencio, venga, Pero- lío. Que la gente no O sea, le la interesa directora del nuestro programa a la que hay que enviarle los guiones con tiempo no recuerda que vamos a hablar del vitólogo Pietro de Crescenzi. Pero es que es que no, es que yo el diazepam me ha borrado la mente. Sí, ya. Bueno, Bueno. en fin, Venga. bueno, pues ya lo habéis dicho. Ay, que me gire el micro porque no se me oye. Muy bien. Venga, Hola. vale, vamos, Gracias, que esto Irene. tiene que coger ritmo. Sí, venga, De Crescencio. movidas de. Avión, el mío está Ay, en avión. Bueno, pero qué El desastre. mío de está en avión. programa. Uy, qué No, que va bien, que va madre bien. mía. Es que lo que Es tiene el llegar programa tarde- postvacacional. Muy o- muy buenos días, sí. Bueno, no sabes hasta qué punto. Venga, Venga, va. va. Venga, Pietro. pues nada, habla de... Vais a alucinar con Pietro de Crescenzi. Pero si no sabes ni tú cómo se llama. Porque no sé hablar italiano. A ver, di Crescenzi. Porque no sé falar italiano. Solo sabes hablar portugués, no, gallego. Pablo Galego. Venga, chicos, joder. Bueno, fijaos, porque estábamos como últimamente muy actuales, ¿no? Entre Alain Deleuze, Bernadette Dubois y tal. Bueno, la cosa es que nos volvemos ahí, hacia la Edad Media. Oye, estoy pensando una cosa, perdona que te corte. Dale. Pero ¿Sabes eres qué? tú el que quiere que empecemos. ¿Sabes que estaba a punto de traer a mi hijo a ver este programa como lo grabábamos? Menos mal que no lo he traído. Ay. Menos mal, porque vaya pareja. Venga, dale, Crescencio. Está en plan Ignatius, ¿no? Con el hijo aquí. Yo alguna vez igual os voy a tener que traer. Oye, venga, vamos a hablar de viticultura. Joder. Vale, pobre gente. Perdón. Bueno, fijaos, Perdón por tener vida. vais a flipar con Pietro Crescenzi, o Pierre Crescenzi, que tan nació mal? en Bolonia. ¿Sabéis dónde está Bolonia, no? Perfectamente. En el año más o menos 1230, 1235, ahí, y murió en el 1320. O sea que el tío, así como que nada, casi vivió 90 tacos. Joder, Joder, pues para bebería esa vino, época, es sí, un la vitólogo. verdad. Vitólogo, es que vitólogo. ¿Qué tomaba? Lo- Aparte de- es que eso es curioso porque aún no había empezado prácticamente el Renacimiento, pero este se adelantó porque este fue jurista, ¿eh? Aunque también había estudiado medicina, ciencias naturales y temas de lógica y no sé qué. Entonces, fijaos, Crescenzi estuvo ejerciendo de jurista hasta que cumplió más o menos 70 años. Y con 70 años, que se retiró a una villa que tenía en el exterior de Bolonia, pues se dedicó a escribir un tratado agrícola. O sea, así. Eso es lo que le ha dado la vida. ¿Ves? Pues Retirarse a una villa. gente joven a con una 70 villa. años, más o menos.
Entonces, ¿qué libro escribe Crescenzi? Pues el Commodorum Rularium Liber. Qué bien hablas latín. Claro, es que Pues se te también da mejor latín. que el italiano. También falo latín. Sí, con acento de San Martín de Ux. El libro de los beneficios rurales. Qué bonito. Entonces, bueno, pues es un libro dedicado a Carlos II de Nápoles que de alguna manera pues también compendia un poquito, ¿no? Lo que se sabía de la agricultura entonces y es curioso porque está guay, ¿no? Porque este tío escribe un libro en 1300 y ¿en quién se basa? Pues en los que habían escrito Hombre, claro. cosas antes que él, ¿no? Entonces, claro, resulta que claro, pues se basa en Columela, ¿no? Por ejemplo. Oh, no, qué sorpresa. Claro, pero es que una cosa que me ha dejado a mí alucinado es que se basa en Columela sin conocer a Columela. Porque hay una cosa curiosísima, es que el libro de Columela se redescubre en el siglo XV. Entonces, Crescenzi conoce a Columela a través de Palladio, ¿no? Que tenía un libro escrito que también Palladio vendrá un día por aquí, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es muy interesante porque, joder, sin tener esa referencia, innova el tío respecto a lo que había y se casca un libro con 12 capítulos. ¿Este libro, sea, ¿este libro de dónde lo has sacado? Ah, mira, Del mira. Ese libro Ahora, que yo ahora, también tengo, ahora. ¿no? Del Espera, mismo ahora. sitio que tú. El Vale, mismo vale, sitio que vale. tú. Es que de ese libro, Mira, claro, digo, bailando, uy, bailando esa mente. sí, esa estoy nebulosa. despertándome. Este libro, a ver, de los 12 capítulos del libro, que coincide con los de Columela, pero no lo conocía, o sea, o sea, parece que fue una innovación, lo de él para la época. En este sentido es muy distinto, ¿no?, al de Columela, pero habla de localización y diseño de la casa, la villa o la explotación, propiedades botánicas de las plantas, agricultura de los cereales y construcción de un granero. Capítulo 4, vides y elaboración de vino. Capítulo 4. Arboricultura, horticultura, gestión de prados y bosques, jardines de placer, otro capítulo, Oh, ganadería qué y bonito nombre, apicultura, ¿no? Para un jardín Sí. normal. la caza y la pesca, un resumen general y el último, muy importante, calendario mensual de tareas. Que aquí, fíjate, Irene, qué cosa tan bonita, Yo ya estaba viendo yo. cómo dibujó el tío. Tienes que empezar a usar más el iPad y a imprimir menos, ¿eh? Ya, pero esto todo está, Pero esto esto está es todo reutilizado. Luego vas a hacer una exposición, ¿no? Bueno, entonces, fijaos, ¿qué es lo que ocurre? Que el capítulo 4, como el de hoy, que es que por eso viene todo al pelo, No des golpes. se titula Vides y elaboración de vino, o de las vides y viñas, de su cultivo y de la naturaleza y utilidad de sus frutos. Y ese capítulo se ha concretado en un libro que la Fundación Vivanco tradujo al castellano, pues en el año 2006, nada menos, o sea que hace ya unos años, ¿no? Y traducido por Angélica Valentinetti Mendi y que nos regalaron los amigos de Vivanco. El último capítulo de la segunda temporada. Cuando Entonces, fuimos es allí, la sí. traducción al castellano del libro de Crescenzi, del capítulo 4, que sería un tratado de viticultura y enología pues, del siglo XIV, ¿no? Porque realmente, os he dicho, cuando lo escribe, y lo escribe entre el año 1304 y 1309. ¿Y qué cosas dice? Entonces, a ver, para que os hagáis una idea, es un libro que, claro, dado en la época en la que se escribe... Oye, una empiezan- cosa aquí, es que esto es muy curioso. Este calendario, ¿no? Son los 12 meses, entiendo. Sí, Por ejemplo, aquí salen, pues, pero de distintos cultivos, sí, ¿no? de distintos cultivos, incluso ganaderías, criando ovejas, la matanza del cerdo en diciembre. Pero está guay porque en marzo es la poda y salen aquí con la podadera. Ujú. Y luego en En octubre octubre están- ponen la vendimia. Sí, es una pasada, Qué ¿no? chulo. Como todo lo que se escribía. Además está escrito, parece que lo ha escrito Dan Brown, ¿no? Porque con técnicas modernas, porque, por ejemplo, este capítulo, o sea, el libro cuarto, tiene 48 capítulos cortitos, ¿no? O sea, que tú abres uno, abro aquí al azar. Capítulo 21, la preparación de la vendimia. Pues mira lo que dura, ¿sabes? O sea, que es capítulo 22, tiempo de vendimia. 3 folios. Capítulo 23, ¿cómo se debe vendimiar? 2 folios. O sea que te va como enganchando porque se lee súper rápido, ¿no? fácil, ¿no? Y bueno, en esta edición muy, muy bonita está en las páginas
pares el original en italiano Ujú. y en las impares ¿Nos la quieres leer traducción algo? castellana. Entonces, cosas chulas. Este es, claro, de la época que se escribió, empezó a circular por Europa, en aquella época, imaginaos, pues diversas copias manuscritas que también alteraban en parte el original, etcétera, hasta que en 1471, solo 170 años después, se convierte en el primer texto impreso sobre agricultura, Ujú. que lo imprimen en Habsburgo, pues ya una imprenta, ¿no? Y hay pues multitud de ediciones en latín, italiano, francés, alemán, ¿no? Está muy bien. Cosas interesantes de este libro, pues que como empezaba a haber un resurgimiento, o sea, en la Edad Media hubo después de la caída del Imperio Romano, la agricultura, ¿no? Cayó muy en desuso, o bueno, unas crisis importantísimas, guerras, etcétera, y en esta época parecía que empezaba todo a A florecer. resurgir. Entonces se estaban, bueno, pues ahora cosas que parecen raras, se estaban deforestando muchas zonas y recuperando zonas pantanosas, ¿no? Lo del permafrost que hablamos el otro día Hmm. en la Edad Media, y entonces había que poner en cultivo nuevas tierras. Y en eso ahí Crescenzi pues hace mucho hincapié en cómo establecer viñedo en esas nuevas tierras, ¿no? Porque en aquella época todavía no es que hubiera mucho comercio de vino, ¿no? Lo que era trasladar vino de unos sitios a otros. Y la verdad es que pues él hace una reflexión sobre temas de variedades, suelo, clima, cómo preparar el terreno, bueno, los acodos, los injertos, todo. Sí, sí. La verdad es que, y además de una forma muy, muy sencilla, ¿eh? Y hay una cosa que destacar, el capítulo 4, que habla de las variedades que se cultivaban entonces, en la zona de Bolonia también, claro. El tema es, él al haber sido jurista, pues había estado pues mucho por esa zona, había llegado a estar también por la Toscana, y entonces, bueno, tenía ese conocimiento y cataloga unas 40 variedades. No. Curioso. O sea, sería como una especie de preampelografía, ¿no? Entonces, bueno, entre blancas y tintas, qué relación tienen entre la cantidad y calidad, cuáles uvas son excelentes, cuáles son mediocres, cuáles son mejores para vinificación, cuáles son mejores para mesa, cuáles hacen mejor vino para envejecimiento, cuáles hacen mejor vino para ser consumido en año. O sea que, y es una pasada, ¿no? Sí, Ya sí, desde sí. el año 1300. Claro que sí. Les da los nombres, ¿no? Que tienen, claro, en italiano, ¿no? Esclava, por ejemplo, ¿no? Alba, Albana, Nebbiolo, Ah, mira. Maxilia, ¿Esclava Albanica. o esquiava? Es que hay una variedad que es esquiava. Esta es esclava. Esclava. Pues Esclava, igual es sí. la misma, no sé. Pues, bueno, pero de todas formas, mira, esclava y la nota que te lleva a pie de página de una publicación del año 1962 dice Esquiava Lombarda. O sea que viene. Entonces, bueno, Bibiglione, Corina, Graposa, Grilla, Maiolo, Cisiga, Moscadelle, Livatetice, bueno, Brumeste. Has O sea, nombrado a Corina. No, como el escuche el emérito. estaba por ahí la tía dando guerra. Bueno, muy, muy, muy interesante, ¿no? Temas también, fijaos, de los 48 capítulos, prácticamente hasta la mitad, hasta el capítulo 23-24, es todo sobre la viticultura, pues lo que os he dicho, ¿no? A ver, del injerto de las vides, otros tipos de injerto, de cómo podar las vides, de la formación de las vides, de cómo rodrigar las viñas, etcétera, ¿no? Y a partir de ese capítulo 22-23 empezamos con la vendimia. Entonces, lo que os he dicho, tiempo de vendimia, cómo se debe vendimiar, cómo se deben estrujar las uvas, de lo que se puede hacer con las uvas, y ahí ya arranca con temas más de vinificación. La verdad que el libro está muy bien, es muy curioso. Sí, a tal punto de cómo tratar el vino picado por la lluvia, cómo ha de incubarse el vino, cómo se conserva el mosto durante todo el año, de cómo saber si el mosto tiene agua o vino y de cómo separarlos, de cómo clarificar, bueno, que no sobrefermente, cómo se percibe cuando el vino es duradero, alteraciones, cómo prevenir que el vino acidifique, cómo corregir y curar un vino picado. O sea, es Joder, sí, sí. una de cómo cambiarle el color al vino y el sabor también. De cómo se hace vinagre, habla mucho de la graz, habla mucho de las pasas y joder, la verdad es que está
eso, muy práctico, ¿no? Sistemas de conducción en las laderas, viñas bajitas, en las zonas hondas, Más altas. viñas más altas, atadas a los árboles, Ajá. las podas, como hay que podar, hay que podar al menos cada 3 años, ¿no? Según qué zonas, pues parece, si la viña da fruto, pues bueno, pues pues no se puede, pero al menos cada 3 años sí, ¿no? Como que se desmadra la cosa, ¿no? Y es curioso eso, lo poco que cita Columela y lo presente que está, ¿no? Que es, yo he descubierto esa parte de la descubrición, de como se diga, del De libro la de Columela. descubrición. Entonces, de este libro nos habló mucho Miguel Ibáñez, ¿os acordáis? Sí. ¿No? Sí, es También. Un saludo para Miguel. Para Miguel, que Para estará don Miguel. escuchándonos. Y a Traduvino, a todo el equipo. Sí, y la verdad es que hay cosas, por ejemplo, hay una cosa que os va a gustar, porque la yesca, Ujú. ¿vale? Que ya hemos hablado bastante de la yesca, y yo una vez, no recuerdo muy bien a quién, dijo, la yesca ya la describió Crescenzi en 1300. Entonces, bueno, cuando nos regalaron el libro, pues yo fui a ¿Y buscar... quién lo dijo esto? Bueno, un técnico. Ah. No está escrito, ¿eh? Y entonces digo, bueno, pues voy a ir al apartado, ¿no? de los daños que afectan a las vides y de su curación. Que aquí, claro, en aquella época, ¿qué habla? Pues habla más de bichos, ¿no? Sí, porque hoy de mildio no había. Claro, no, eso es, no había, ¿no? Entonces habla de gusanos, ¿no? Pues esos roedores, bueno, pues lo que tocaba. Pero dice, fijaos, habla de una cosa que se llama melume. Melume, en italiano melume, igual, y no he encontrado ninguna traducción del latín ni nada. Y dice, traducido del latín, ¿no? En la época de canícula, muchas veces desciende con el ardoroso sol una pequeña lluvia venenosa e incendiaria a la que en Bolonia vulgarmente se le llama melume, que quema de tal manera tantas variedades de vid que su fruto queda reducido a nada. Por ello, donde esto suele suceder con asiduidad, conviene plantar aquellas variedades de vid en las que poco o nada les afecte, como y nombra 3, y algunas otras conocidas. O sea, ¿qué es esto? La yesca. Pues no lo sé. En la época de la canícula. Pero igual es una pacificación también, no lo sé. Ya, pero es curioso, Porque no dice nada de las hojas, ¿no? Dice de las uvas. sí, eso, su fruto queda reducido a la nada. Pero en la época de la canícula, bueno, no sé, es una teoría, ¿no? Que tenemos aquí y que no hemos encontrado ninguna referencia a melume. Me acordaba de que en un libro de 1807 se hablaba de la yesca en Jerez, pero se llama sámago, o sea que no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, sin más, no quería enrollarme mucho Lo has explicado muy bien. con Pietro de Crescenzi. Es curioso, me ha hecho gracia, el hombre estuvo casado con Geraldina de Castagnoli, ¿no? Que tuvo 5 ¿Cuántos hijos, hijos? No. pero cuando murió ella, en enero de 1289, con 50 y no sé cuántos años, se volvió a casar y también tuvo otros tantos hijos después, ¿no? Y bueno, no se sabe de qué murió, sí que se sabe cuándo, y sin más, ¿no? Y No sé. eponimia no tenemos eponimia. Está muy bien tu pregunta, Gonzaga, la estaba esperando. Oye, pues en Italia parece un poco que pasa como aquí, ¿no? Que nos cuesta... Reconocer a los de casa. Sí. Entonces, hay un instituto como de formación superior o algo así en Bolonia que se llama Crescenzi, y hay una calle en Bolonia que se llama Pier Crescenzi, pero es una calle como de Sánchez, vaya, o sea, al lado de la estación de Sí, que tren. tampoco es como una avenida así ¿Qué principal. va? O sea, si es que la he buscado en el Google Street y es una calle, vamos. Sombría, sucia. Que Bolonia es la cuna de la Es que hay mucha Universidad gente Italiana ahí, en ¿no? Agricultura, ¿no? La Facultad de Agricultura de Bolonia es la más importante de Italia. Es gigante, es una pasada. Y el casco histórico, pues yo creo que es de los mayores Sí, o sí, mejor sí. conservados, Sí. ¿no? Un programa en Bolonia podríamos hacer, ¿verdad? Podríamos. Ujú. Hombre, pues no estaría mal. Nada mal. La verdad es que eso, poco reconocimiento ha tenido Pier Crescenzi para Lo que es. la relevancia que tuvo, ¿no? Y bueno, no sé, la verdad es que eso, recomendamos este libro, se puede adquirir en Vivanco. Ujú. La traducción pues facilita la lectura porque Sí, si no, claro. pues
casi imposible, ¿no? Y es curioso. Hay una cosa también que dice que habla de la experiencia propia como propietario de fincas, pero tampoco parece ser que estaba él en el día a día del cultivo, claro, ¿no? Sí, Este claro. tío era más propietario, ¿no? Y entonces que en algunos casos, pues que tira más de temas más teóricos que prácticos, ¿no? Entonces, yo qué sé, pues que incluso pues que Alberto Magno hablaba de que se podía injertar una vid sobre un cerezo, pues el tío lo pone, ¿no? Y bueno, pues eso no funciona, ¿no? Pero, o sea que, bueno, esa parte también de experiencia con teoría, ¿no? Que a veces no se había llegado Sí, recoge cosas que estaban por ahí escritas o eso. dichas o lo que sea, ¿no? Bueno, pero Y está bien, ¿no? Para hacerse una idea también del nivel de conocimiento que había en Muy esa bien, joder, época. genial. Ah. es una pasada, sí. Un libro muy chulo. Yo creo que merece la pena, ¿eh? Leerlo. Vale, Y Qué ya bien. está. No os Ni más ni no menos. os Muy contaba bien. nada más. Muy bien, muy bien. ¿Eh? perfecto. ¿Qué Pues toca ahora, aquí está. directora? ¿Qué toca ahora? Oye, aquí me preguntan que si de Chaptal hemos hablado como De Chaptal no hemos hablado, ¿no? bitólogo. Lo que pasa que como nos interesa más, no sé, él tuvo más importancia en temas enológicos, Sí, ¿no? no sé si de viticultura hizo En algo. La verdad es que lo viticultura podemos no investigar. sabemos. Igual resulta que era un fenómeno. No tenemos ni idea. Sí. Ah, mira, aquí tienes un grabado de Creses, Irene. Mira qué Encima guapo. era guapo. Mira, que Mira, hay una mira. persona que dice que es la primera vez que nos ve, que nos ha escuchado. ¿Y qué tal? Guapísimos, ¿eh? Pues muy bien, hombre, claro, Ah, claro. mira, mira. Mira qué guapo era Crescensi, ¿eh? Era ¿Y aquí guapo, era cuántos tenía? guapo. 70 ya, ¿no? Pero se mantenía joven y hermoso. Joder, No sé. si duró hasta los 90, madre mía. Bueno, Se entonces parece un ¿qué? poco a ti, ¿eh? Es que los guapos somos todos iguales. Ya, es la que tiene. A Gonzaga. Bueno, ¿qué toca ahora? Hala, ahí está, ahí os lo dejo. ¿Qué toca? ¿Actualidad Lo dejo científica o Wine votando. ¿Qué viene ahora? Joder, me lo preguntas a mí que estoy como en las Poesía nubes eres ahora tú. mismo. No, Wine Seed viene ahora, por supuesto. Venga, Wine Seed, sí, que la tuya es la buena, se hace esperar, ¿sabes? La Ay, qué ponemos ahí bonito, más. qué bonito. Bueno, a ver, vengo a hablar de un tema que los que me siguen en Instagram ya me han escuchado hablar de él porque el otro día hubo una publicación que flipé bastante. Y vengo a hablar del tema del vino y la salud. Ay, qué bueno, oye, pero Que alguna vez hemos comentado un poco por encima, pero realmente no hemos profundizado. oye, me lo estás mucho. poniendo votando, Irene. ¿Por qué ¿Por qué? Crescensi habla bastante de los beneficios del vino, incluso Ujú. de las hojas de la parra de la vid y tal? Pero es curioso porque, parece que estaba esto preparado, ¿no? Que habla también, se hablaba tanto entonces del vino porque con el desarrollo de las ciudades, la calidad de las aguas Sí, sí, era tan mala que se bebía. que era vino. mucho mejor consumir. vino. O sea, entonces, bueno, ahí también hay una parte medicinal, ¿no? De hecho, cuando hablamos también de mujeres que habían estado, esa vez que hice yo, no sé si os acordáis, pero había algunas que habían escrito, había una en concreto que ahora no me acuerdo que era abadesa, que había escrito un libro sobre vino, pero relacionado con temas de salud, ¿no? Pero bueno, hoy en día, ¿Y qué pasa? año ¿Qué pasa con la 2022, salud y el bueno, a vino? ver, este tema ya es algo que quería hablar en algún momento, pero voy a aprovechar que el otro día... Miriam, no sé si tienes la imagen que te he pasado para ponerla. Dentro. Sí, mira, ya está. Mirar, el otro día es la eso? de La Mancha, que es una denominación de origen que en redes pues ya alguna vez ya protagoniza alguna cosita así, pues alguna publicación un poco tono sexista. En Twitter también compartió un artículo que hablaba precisamente sobre temas de salud y había una cosa que era como 10 razones por las que es bueno para las mujeres beber vino, no sé, cosas, bueno. Esa es la primera que cayó. Cuando desaparecieron todas, esa fue la primera en caer. Entonces, bueno, digamos que no sé la ética que siguen a la hora de compartir información sobre el vino, pero deberían de Hacérselo mirar. sí, revisarlo. Ay, Entonces, pero ¿por qué pone ahí? Estás enseñando Vale, un cartel que entonces, no la se de La verá Mancha- en Spotify. Que pone... Bueno, sí, ahora le voy a explicar. La de La Mancha compartió hace no sé, días, semanas, es que no lo sé porque han borrado la publicación, una especie de infografía en la que hablaba de 5 razones para tomar vino. Y entre esas razones hablaba de 3, una estética, ayuda a metabolizar la grasa, otra que tenía que ver con el sexo, así tal cual puesto, desinhibe, libera, aumenta el líbido, y luego de higiene, ¿no? Combate las bacterias bucales. Bueno, en fin.
Eso hace poco. Entonces, una chica que se llama Beatriz Calidad, que es experta en temas de calidad y de consumo, compartió esta imagen y como veis los que estáis viendo el programa en YouTube o ahora en Twitch, que ponía falso e ilegal y entonces, bueno, pues argumentaba pues que primero es ilegal asociar estos argumentos con las bebidas alcohólicas, pero es que además es falso y no hay ningún fundamento científico. O sea, sí que hay muchos artículos, por ejemplo en Vinetour, ¿no? Que hablan de... Un saludo para Vinetour. Un saludo que seguro que nos quiere muchísimo. Que hablan sobre, pues eso, el poder de los antioxidantes del vino, pero quiero decir, es un poco science it, o sea, no hay estudios serios, o sea, la Universidad de Wichita no vale como fuente de conocimiento en estos temas. Saludos a nuestros amigos de la Universidad de Wichita. Saludo. Pero bueno, ya sabéis por Haciendo dónde voy, ¿no? la filoxera, Entonces, making friends. me parece un poco, quería coger esto para hablar de una vez de esos argumentos que a veces vemos en redes sociales, en artículos, que intentan como linkar el vino con temas que tienen que ver pues, con la salud y que creo que deberíamos de dejar de hacer esto porque realmente, o sea, si lo pensamos bien, el vino es una bebida alcohólica, hay un problema serio de alcoholismo y de adicción, pero es que además vincular el consumo de alcohol, en este caso el vino, con, no sé, con que eso nos va a facilitar un poco tener unos comportamientos más relajados y facilitar las relaciones sexuales, no sé, o sea, me parece como algo bastante peligroso. Y además adelgazar. O sea, y bueno, luego el tema de adelgazar ya, yo qué sé, no sé qué deciros. Pero bueno, si vamos un poco por partes, el tema de... Oye, pero esto ya tuvo una movida gorda cuando empezó el COVID. Sí, ahora voy a hablar de eso. Vale, pero bueno, me callo. el tema de que el vino, o sea, es como dentro de las bebidas alcohólicas, es como una bebida más fit, ¿no? Más, no engorda tanto, ¿no? Porque supuestamente no tiene tanto alcohol. Yo creo, o sea, es que las mujeres ya estamos como sometidas a bastantes mensajes todo el rato sobre cómo tienen que ser nuestros cuerpos, qué adelgaza, qué no, esto es más sano, esto es más... O sea, estoy ya cansada del tema de las calorías, entonces solo falta que encima cuando nos tengamos que ver una copa de vino tengamos que estar pensando en que si mejor tinto que blanco, que rosado, que si a ver qué graduación tiene, los vinos bajos en alcohol son, ¿no? Que también está como muy de moda, los vinos sin alcohol. Es una manera de beber vino sin engordar. Hombre, por favor, o sea, yo creo que si no bebemos vino porque nos apetece beber vino y solo falta que nos den la brasa con si engorda o no. Ya está bien, ¿no? Entonces, esto por un lado. Por otro, el tema de la salud bucodental. Esto ya no sé si os acordáis, cuando estábamos confinados, que hacíamos los programas cada uno en su casa, que salió el comunicado esto de la Federación Española de Enología, que hablaba sobre, bueno, que el COVID no sobrevivía en el vino y que además, pues, que era bueno pues para desinfectar la boca, la faringe, como intentando argumentar en tiempos de COVID que la gente estaba asustada, como que el vino era bueno y era como, mira, si queréis estar en vuestra casa encerrados y queréis compartir una copa de vino porque eso os alegra el momento, pues de puta madre, pero que nadie va a beber vino porque eso va a prevenir el COVID, ¿no? Y bueno, de hecho creo que hubo un poco de polémica con este tema. Entonces, también desde el mundo del vino, o sea, nosotros sabemos de enología o de viticultura, pero de salud bucodental o sea, de eso se tendrán que pronunciar pues las asociaciones de dentistas, la comunidad médica o lo que sea, pero basta ya de meter las patas ahí porque sinceramente yo creo que es peligroso, que no es ético y aparte no es legal y nos hace quedar como el culo. A ver, yo creo que es que tratar al consumidor como si no fuera adulto. Todos sabemos las ventajas e inconvenientes que nos da el vino en nuestra vida, ¿no? O sea, ya está. Y el vino con moderación y el vino con exceso. Y, o sea, es que, no sé, ya sabemos muchas cosas de la vida como para que vengan ahora a darnos un mensaje que parece que es lo que queremos oír, ¿no? Como te has bebido 3 vinos, encima te estás cuidando. No, claro, es que, no sé, yo creo que la gente tiene que ser consciente de las cosas y repito, o sea, creo que hay argumentos súper válidos y para profundizar en el mundo del vino que tienen que ver más con otras emociones y otras realidades que el tema de la salud. Y luego ya por último el tema de que el vino pues te desinhibe y... O sea, por un lado, si eres te desinhibe y si eres como tímido o tímida, ¿no? Pues como que te vas a atrever más. Y por otro lado, como tienes tus facultades un poco mermadas, ¿no? Un consumo excesivo, pues estás más
más accesible. O sea, ¿pero qué tipo de mensajes es eso? Además, en un contexto en el que ya estamos viendo muchas denuncias de agresiones sexuales por temas de alcohol, de sumisión química porque te ponen movidas en la bebida, o sea, y entonces que una denominación de repente le dé por abanderar estos mensajes, bueno, es que no debería ser argumento de nadie, y menos de una institución. Y menos de una institución que son entidades de derecho público, te quiero decir, que tienen unas obligaciones como, ¿no? Entonces me parece bastante grave, pero también me parece que o sea, quiero decir, que muchas veces en los perfiles que tienen que ver con el vino, sí que igual no compartimos este mensaje tan claro como, ¿no? Bebe porque te desinhibe, pero sí que compartimos imágenes o mensajes más de, no sé, que se vea gente como disfrutando, pero en plan súper ya, ¿no? Que indirectamente sí que quieres transmitir que el vino te va a llevar a un punto en el que... Entonces, como que hay que tener un poco cuidado con este tema porque... Bueno, no sé qué pensáis vosotros, A ver, pero a mí me parece un poco que peligroso. hay que ser muy claro con las cosas que no tienen sentido. Y esto que has comentado no tiene ningún sentido. Que luego todo el mundo sabe que si te tomas un vino, pues hablas mejor inglés. Que hablas mejor inglés por los cojones, pero tú crees que hablas mejor inglés o te animas o tal. Vino no, 5 vinos o 8 vinos. Porque eso cualquier médico te dice claro, que el vino es un relajante, no es un estimulante, es un relajante. Entonces, pues tus mecanismos digamos, de autocensura se rebajan. Pero eso lo sabe todo el mundo. Pero eso lo que no debería ser es un argumento ni de venta ni de comunicación. No. Sobre todo de venta. Yo qué sé, es decir, que supongo que las discotecas cuando sacan a la gente haciendo así, pues están vendiendo la postura y más cosas, ¿no? O sea, que hay que saber que vivimos en un mundo que tampoco es de pinipón, pero hay que separar muy claramente, ¿no? Esos argumentos de venta que no tienen que ir por ahí, es que son trasnochados. Para mí, o sea, si alguien me intenta vender vino, me da igual quién, diciéndome o que es mejor para mi salud, o que me va a desinhibir, o que me va a matar las caries, o no sé qué cojones, pues es que lo que pienso es que un colutorio, el vino es como que está haciendo el ridículo. ¿No? O sea, a ver, a mí decir, mira, el vino, pues este es un estilo de vida que está relajado, hablando con amigos, que se ve que hay... Pues claro que ese mensaje habla de desinhibición, pero de una forma positiva, ¿no? O sea, sí, pero más de compartir momentos, Compartirlo. Claro, pues, pero sí, sin pasar un límite. exacto, Bueno, además hay pero un- sí, cuidado, a ver qué estamos transmitiendo Claro, sobre sí, todo a la sí. gente Pero joven. además no hay un anuncio de alguien de vino que no se esté adherido a la campaña esa de Wine in Moderation. O sea Bueno, es que a ver, es que eso si yo alguien creo que tiene se dudas, está haciendo mucho hincapié en Sí. es una bebida con menos alcohol que otras, ¿no? Hablando de otros destilados y tal, para compartir, muy social y tal. Bueno, y bebemos vino porque nos lo pasamos bien en el sentido de disfrutar, ¿no? y No- cuanto no- más conoces el vino y más también más consciente, o sea, bebes de una manera diferente. Yo y bebemos creo. vino pues Más porque forma sana. parte de nuestra cultura, nos apetece, nos Pero enriquece. más que hay que beber de una forma más sana, yo creo que tomas tus decisiones como adulto y ya está. Y si Eso. un día no bebes de una forma sana, a mí eso me decía una vez un amigo, digo, pero si eso de correr a los 45 años una maratón, si no es sano, y me dice, no, ya lo sé que no es sano, pero lo hago y sé que lo que estoy haciendo no es bueno para mi cuerpo. Pues si un día te pasas con el vino, que aquí habrá más de uno que nos habremos pasado alguna vez, Hombre, pues ya claro. sabes que no es sano y que te has pasado y que lo has decidido libremente o te ha venido así y ya está. Y no hay que, o sea, A ver, yo es que somos entendería, adultos. imagina, no sé, una campaña de este estilo, ¿no? No sé, si tú vamos a pensar en un país, pues, yo qué sé, en Rusia o donde sea, ¿no? Que, Justo Rusia. no, da igual, pero, o sea, con un consumo de destilados, ¿no? De bebidas de una graduación altísima, ¿no? Y tal, y que haya una campaña, imagínate, hasta Sí, eso casi se de ha salud hecho, pública, eso se ha de, hecho, sí, sí, de bebe tratar vino- de bebe cambiar vino en las esos hábitos comidas, sí. por bebidas como el vino, que no es un destilado, ¿no? Que es un fermentado, o incluso por la cerveza, ¿no? Que ha habido hace poco, estos días un mapa muy jodido sobre cómo han cambiado los consumos en Europa y tal. Digo jodido por lo que Por lo pasa que en nos- España. sí. Pero bueno, pues ahí se puede entender, ¿no? Es decir, vamos a cambiar un modelo de consumo de un tipo de bebidas por otro, porque el problema es tan bestia que. Pero eso en nuestra sociedad no cabe, joder, ¿no? Eso está claro, ¿no? No tiene sentido. Y además, eso, desde una cuenta oficial, y desde luego que lo que decís, que no ayuda nada esos mensajes a que o sea, ¿cuánta gente se acerca al vino por escuchar ese mensaje? Yo creo que se No, aleja más. Se alejan Sí, porque sí, además sí. estás dando una imagen, o sea,
yo de verdad es que no me cansaré de decirlo, es que nos sobran motivos para vender el vino de una manera mucho más positiva y seguimos insistiendo muchas veces en estos temas, igual que usando eso, mensajes súper sexistas, etcétera. O sea, yo creo que ya va tocando que pasemos Modernizarse un página. poquito, señores, Sí, señoras, y, señoros. y luego solo quería decir que la Federación Española del Vino tiene un documento que desde 2016-17, no me acuerdo, que habla muy bien de todos estos temas de cómo comunicar vino, ¿no? De códigos éticos y de todo el tema bueno, pues de qué no se puede hacer y de qué sí que se puede hacer. Que vamos, que si alguien necesita orientación, pues que lo consulte, se lo baje y se lo lea bien. Y luego, sí que me gustaría conectar con una cosa que nunca he reflexionado, pero me preocupa que nos sintamos libres de lanzar estos mensajes, pero luego, por ejemplo, yo que he estado embarazada y muchas compañeras que hemos estado embarazadas, cuando nos ven en una cata, dando la cata o disfrutando de una cata que escupimos, evidentemente, eso no sienta bien. ¿Sabes? Ver a una mujer embarazada que se está cuidando porque está escupiendo el vino en una cata, eso es como, tía, pero ¿y sigues viniendo a catas? ¿Y vas a dar la cata si estás ya de 7 meses? Pero no, va a quedar un poco mal. Esas cosas las hemos escuchado. Pero luego, estos mensajes están ahí y nadie dice Esos son nada. bonitos. ¿Sabes? En fin. Entonces, bueno, vamos a ver si empezamos a ser críticos con lo que hay que ser crítico. Y dicho esto, Ay, Pues muy bien, a tope. a tope. La cuenta, el community manager o la community manager de La Mancha no nos deja indiferentes. Buah, pero, a ver, y lo que quiero decir, o sea, esto es un ejemplo. No, pero es que ha liado algunas gordas, la Sí, verdad. no, sí, llevas llueve liado. sobre mojado, llueve sobre mojado. Es que ha liado algunas gordas. Yo no sé quién está ahí al mando, pero o si es que no hay, no sé. Pero bueno, en fin. Que es solo un ejemplo también de algo que es una nube que está ahí, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que los de La Mancha realmente me ponen el wine sheet a... O sea, Te lo pam. ponen fácil. A ver, es Sí. que eso, que ningún extremo, ¿no? A mí tampoco me sienta bien escuchar a algunos, no sé cómo que son, nutricionistas o dietistas, ¿no? Dando charlas por ahí de lo malo que es tomarte el aperitivito o la aceitunita o la cervecita o el vinito, ¿no? Todo, ¿no? Esa parte también de demonizar todo de un estilo de vida casi que también... Bueno, los no, talibanes son malos en todos los lados. Pues eso, pa' un ¿no? lado y Que, pa' otro. O sea, sí, de esos hay unos cuantos. Joder, calla. Desde el primer miligramo de alcohol es malísimo. Eso, hombre. el alcohol es un veneno siempre, no sé qué. Y tú, Pues joder, será verdad, pero desde una perspectiva muy estrecha. Eso. Tampoco hay que pasarse a esa otra parte. A ver, lo que hay que tener claro, y esto es algo que ha dicho la OMS, es que el alcohol, o sea, no hay no hay ventajas, o sea, no se ha demostrado que es nada positivo al consumo de alcohol, ya está. Entonces, bueno, Entonces ya está, pero pues- si hay quien bebe vino para que le siente bien. exacto, pero es que ¿por qué bebemos vino? Y chico, pues porque nos gusta nos el vino, apetece. nos apetece el momento de compartir ese vino o lo que Ya sea, está. pero no... Seguramente no tampoco sé. lo haya del consumo de Bogavante, ¿verdad? Exacto, Y- o sea, como todo, o sea pues que- bueno. y si te Oye, pillas- pues nada, muy Qué bien. bonito. Pues qué vamos a bonito. Wine pasar seal, a... Dios mío, esos aplausos a la gente en los Le- oídos le- luego les le- encantan. le- Me sí. lo han dicho a mí en privado. Ay, Jules. En fin, pues es el turno de nuestra... ¿De la actualidad científica? Sí. De la sección icónica de de la- la Madre mía, filosofera. me estáis Yo estoy poniendo... porque hagas tú solo el podcast. y Mira, ya hoy he está. traído el vino tapado con la actualidad científica que Échame podría haber vino. sido y no ha sido. Ah, mira, a ver. Entonces, si queréis, luego decimos el título de la que podía haber sido y no ha sido. ¿Y tiene algo que ver con el vino que está Oye, dentro? que un saludo para Cristina Lazcano, ¿es? Sí, Ah, sí, calla, qué bueno, muy bien. La anterior protagonista de la actualidad científica, Cristina Lazcano, ya vimos que estaba en Twitter, la encontramos por ahí, le etiquetamos, le comentamos alguna cosa y debe ser una investigadora gallega que está por ahí en En California, California, sí. haciendo un montón de cosas de suelo y tal, y bueno, pues ha descubierto la filoxera gracias a... Joder, pero que es que el tema fue que ella publicó algo que lo retuitea Jamie Goody, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, porque O- ella pues, sacó un hilo en el que hablaba justo del artículo Que que, es que, que claro, Jamie Goody escucha la filoxera. No sé si sabías. Sí, lo entienden todo. No, pero lo escucha. No lo entiende, pero lo escucha. A dormir. Lo pone así. O mientras cocina. Sí, mientras cocina, pues eso. Mientras piensa en sus cosas, nos escucha de fondo. Dale, Gonzaga. Y eso, bueno, pues eso, que Cristina pues puso un hilo y tal, y bueno, que muy maja, que bien, que a ver si nos conocemos en persona, quiero decir. Pues Bueno, un saludo. dejamos atrás a Cristina y sus ovejas y nos vamos con Shuyan y su calcio. ¿Vale? Entonces, Suyan es Julián en chino. sí, Shuyan Duan.
Chuyan Duan. Chuyan Duan Ah. es el primer autor o autora, seguido de Chen Yun Sang, Xiren Song, Chao Me, Empezamos, es que Kai es una Fu Chan, tortura, de Wen verdad. Pi Shu. Espera, que de todos los autores, el octavo lo conoces, que es Bhaskar Bondada, ¡Bhaskar Bondada! Joder, que es Lei Wang ¿eh? y Xiping Wang. ¡Bhaskar! ¡Are you alive! Bhaskar Bondada. Bhaskar, bueno, ya hablamos de Saludos Bhaskar un para día. Bhaskar Bondada, yo creo que está en Twitter. Un saludo, Bhaskar. Pero Venga. Bhaskar hay que traerlo aquí, ¿eh? Sí, es un fenómeno. ¿Y qué Bueno, hace Bhaskar con toda esta con toda prole? esta chinada. ¿Qué hace Oye, por ahí? favor. Que son chinos, que Joder, son chinos de la pero- China. Pues si Son te hubiera dicho con chinorris. toda esta gabachada, te habría parecido bien. Son chinorris. Hombre, pues sí. Y gabacho es despectivo, No, chino pues, no es despectivo. no, porque mira, Además ha dicho Francia siempre chinada. mejor. Chinada. Venga, a ver, ¿de qué está en Es China? que- A ver, el título a mí es que me llamó mucho la atención porque, bueno, está publicado en Scientific Reports 2022, 12, ya ni veo estos números, 32-33. Artículo 45.700. Artículo 3233, ¿vale? En Scientific Reports. El título, atención, es Entendiendo la funcionalidad del calcio, examinando las características de crecimiento y aspectos estructurales en plantas de vid deficitarias en calcio. Ujú. Entonces, Muy bien. ¿qué es lo que más llama la atención para mí del título? Que él no habla de entendiendo la deficiencia en calcio de la vid estudiando plantas de vid, sino que él habla de entender, hablan de entender lo que suponen las deficiencias de vid, de calcio, calcio. estudiándolo en la vid, pero la vid es una casualidad. ¿Y por qué llama eso la atención? Porque no tenemos ni idea de cómo funcionan las deficiencias de calcio. Y el calcio es un elemento que en la nutrición lo tenemos súper perdido, que hay un montón de cosas que en el caso de la vid no sabemos hacer, en casos de frutales, de otras frutas, es súper esencial para la frigoconservación, para un montón de cuestiones estructurales, porque el calcio es la clave de las uniones de las paredes celulares, ¿vale? Que es claro, que es sobre lo que se sujeta todo en una planta, que ya sabéis que no tiene huesos, vaya, que Los tiene paredes ladrillos. celulares. Y claro, la cuestión está en que no sabemos nada. Entonces, esta gente lo que han hecho ha sido un ensayo relativamente sencillo, con unas cepas en cultivo hidropónico, ¿vale? ¿En dónde? En China, perdón, no he dicho, son todos de la Universidad de Ah, ¿quieres saber la región Shandong, concreta? son todos de Shandong, Ah. Ajá. menos Bhaskar, que es de Washington State University, ¿vale? Pero fíjate, Bhaskar, cómo ha caído ahí, ¿eh? O sea, es que Pero tú sabes por qué ha caído ahí. Porque es el único que sabe de viña. No, espera, ahora va. Porque, claro, os cuento un poquito el artículo. Han hecho un estudio relativamente sencillo en lo experimental, pero con una serie de medidas muy, muy completas en las que han comparado plantas en las que con cultivo hidropónico les sometían a una carencia de calcio y a otras a las que pues, les tenían el calcio pues, suficiente que necesitaban, ¿no? Entonces, han estudiado las propiedades, o las características de crecimiento de la planta y muchas características a nivel microscópico, ¿vale? Han observado algunas clorosis en hojas asociadas al calcio, que parece que hay algunos problemas en la formación de, digamos, de clorofilas, y sobre todo han notado muchas diferencias en el desarrollo radicular, que cuando falta calcio es más escaso y como más negruzco, y sobre todo han encontrado unas diferencias muy curiosas a nivel anatómico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si seccionan los vasos de una hoja, ¿no? Por donde pasa la savia en las hojas, han visto que el diámetro de los vasos es un poquito más pequeño cuando hay deficiencia de calcio, ¿vale? Pero que el grosor de la pared celular, cuando hay deficiencia de calcio, es mucho más grande, lo cual es aparentemente muy paradójico, ¿no? Porque a veces no hay Sí. calcio y las paredes... No está claro por qué, si es que resulta que como el calcio, que es un poco el cemento, pues no está, igual resulta que la planta lo que hace es buscar formas de reforzarlo. Es más haciéndolas gorda, ¿no? Más gorda, entonces tiene muchísimos más vasos, pero los vasos son, digamos, están como rodeados, o sea, más que de más vasos, están como rodeados de esa pared celular como más gruesa y muchos empiezan a aparecer como bloqueados, ¿vale? Entonces, tienen varias hipótesis sobre por qué pueden estar pasando estas cosas, lo comentan y pues llevan a la conclusión de que hay mucho camino por hacer, ¿vale? Pero que las respuestas que se observan ante deficiencia de calcio muchas veces son un poco las contrarias a las que uno esperaría, digamos, de forma intuitiva, ¿vale? Entonces, es un trabajo que la primera razón por la que lo he traído es para que nos demos cuenta que hay un montón de cosas muy básicas, porque bueno, la deficiencia de calcio, ¿no? O sea, que no estamos hablando del selenio, o sea, estamos hablando del tercer elemento
que más cantidad hay en la planta, ¿no? de los macronutrientes. Y sin embargo, no sabemos nada, no en vid, en planta, sabemos muy pocas cosas, ¿vale? Y es un trabajo que me ha gustado por eso. Y lo segundo es porque estaba Bhaskar Bondada y esto nos une con un tema del que hemos comentado cosas alguna vez, no sé si en el programa, Sí. es sobre la desecación de los raspones, la desecación de los racimos. ¿Por qué? Porque Bhaskar Bondada es un tío que pues, tiene unos trabajos súper interesantes explicando cómo se producen las distintas formas de pasificación que vemos asociadas. No se sabe muy bien a qué tipo de desórdenes se piensa que en parte pueden ser nutricionales, y una de las cosas que anda por ahí en esa lavadora de cosas que pueden estar es el equilibrio entre calcio, Y potasio. magnesio y potasio. Ujú. Entonces, claro, ¿por qué está este señor de Washington State University con esta gente? Porque están profundizando en un tema que tal vez, cuando lo entendamos mejor, tendrá una utilidad práctica para el Bunch Stem Necrosis. necrosis disorder, que es un problema muy importante que aparece en muchos viñedos o en algunos viñedos con cierta frecuencia, y Sí. que es que de repente los racimos se pasifican sin ninguna razón claramente aparente, ¿no? Sino que parece como que colapsa el raquis de esa cepa. Y esto es todo. Es que aquí un día, Irene, hablamos en la filosera de Bhaskar Bondada y de Mark Krasnow, Es verdad. porque nosotros, pues hace más de 10 años, con unos problemas de Contactasteis. pasificación prematura en el viñedo, contactamos con ellos Ya me por acuerdo correo ya. y La primera aprendimos. temporada sería, sí, ¿no? Pues sí, no recuerdo. Nosotros estuvimos hablando de esto, o sea, con ellos estuvimos hablando entre el año 2010-2011 o algo Sí, así. sí, sí. Y aprendimos muchísimo. Y aprendimos todo lo que no se sabe, como acabas de decir, ¿no? Y es curioso porque la mayoría de las zonas vitícolas en general están sobre suelos calizos, ¿no? Hay más Sí, sobre sí, suelos sí. calizos que sobre suelos ácidos, Mm. y parece, o nosotros como técnicos tenemos a entender, bueno, como estamos sobre suelos calizos, bueno, ya habrá calcio, ¿no? Y a veces no siempre es así. O sea, y no tenemos ni idea, ¿no? Como acabas Sí, pero de... es que incluso a nivel más básico aún se sabe muy poco. Ya, O sea, no es es que que no es la sepamos leche. nada de ese desorden o que no sepamos. No, es que es un tema súper relevante, porque eso, estamos hablando de un nutriente esencial para la construcción de los tejidos vegetales, y no sabemos apenas nada. Fíjate, por ejemplo, Irene, qué importancia puede tener esto, si lo conocemos mejor, en que una planta sea más resistente a la botritis, por ejemplo. Ya. Si su pared celular tiene una estructura, no sé, mejor o peor, ¿no? Por poner un Sí, ejemplo, vaya. yo lo que siempre digo, que igual me oyen estos del artículo y me tiran por la ventana, pero yo suelo explicar, porque creo que es muy gráfico, que es que cuando a la planta le falta calcio para hacer esos puentes de las paredes celulares, lo que utiliza son otros elementos como potasio, fundamentalmente, que lo que hace es que las uniones sean más débiles, ¿no? Entonces son unas paredes menos resistentes, porque como no hay calcio tienen que poner otra cosa, ¿no? Y bueno, no sé si será exactamente así, pero el resultado es como si lo fuera. Ya, pero es curioso que sean paredes más gordas, ¿no? Eso no. Pues no, claro, Ya, pero si lo piensas, si si tú- no tienes compensar. bien para hormigonar y hacer unos buenos pilares, pues pues hazme una pared de 1 metro de ancha. claro, sí, tiene lógica. Y entonces, mientras aguanta bien. Ahora, como se empieza a desmoronar, aquello, ¿no? Como No, se claro, cae un sí. castillo, una... Pues intentan compensar, ¿no? Ya, pero es curioso. Es súper curioso. Es curioso que no se sepa casi nada y que tenga, además, que tiene un montón de aplicaciones prácticas. 2021. 22. 22 ya. Ya estamos en 22. Estoy en el 22 yo también. Vale, Sí, vale. tú también. Bien. Pero ahora nos iremos a otro año, Bueno, pero de momento estamos en 2022. Ya, guay, gracias. Pues ya veis, ha sido también liviano, ¿no? ¿Os ha gustado? Sí, la verdad Oye, es que ha sido pim de todas pam. formas, hay una cosa curiosa, Gonzaga, que algún día tendríamos que... La cantidad de autores de China que Sí. están apareciendo en la actualidad No sé si científica. es que tienes un poco obsesión con... No, o es que realmente- algo está... No, pero hace ya mucho tiempo que en muchos laboratorios del mundo hay una parte importante de gente que está trabajando de doctorandos o postdocs de origen chino. Muchísimos. Por programas de formación o por formas de trabajar o por interés. Tampoco es fácil la carrera científica. Y hay que querer meterse en estos No, no, líos. sin Hay que duda. estar convencido. Pero Entonces, es para analizar, ¿eh? La verdad, sí. seguro. Pero eso se lleva viendo 25 años, que hay una entrada súper importante de autores chinos o de gente china trabajando
en guay. investigación, en todos los ámbitos. ¿Qué, Irene? ¿Cómo va el Twitch? Pues ahí tenemos, algunos se ríen, No me extraña. no sé de qué se ha reído. Ana del Retrogusto se ha reído, Ay, a saber, de alguna chorrada. Ana, un saludo, Ana. Un saludo, Ana. Ana la mejor. Venga, vamos. Bueno, pues ritmo, entonces, ritmo, ¿qué? Toca lo que toca, ¿no? Viajar en el tiempo, a ver. toca con Lo he gracia. puesto aquí porque como no me puedo agachar. Toca con gracia. Suéltalo. Bien. Venga, venga, Transformation. Vamos, que nos A vamos. ver, Vamos, que nos vamos. ¿Qué llega, Irene? ¿Qué llega? esperar, que me ponga esta movida. Yo voy a hablar así. No. A tomar poco. Así voy a hablar hoy. ¿Cómo? ¿Así? Tío, que no, que eres muy guapo tú, como para taparte así. Pero en el Venga, 2000 Estas no sé pelucas, cuál. o sea, están degradándose de una Venga, manera. ¿dónde estamos? Sección. Ya ha cambiado el color de la Bueno, a ver, pantalla. Bien. ¡Oh! Gominolas en el ¡Que futuro. no! ¿Qué es vino? Ah, perdón. Irene, ¿dónde estamos? Venga. Madre mía. Nunca grites así con los Vino de vinos. gominola. Escuchadme. Bienvenidos, bienvenidas a la Futursera. Estamos en el año 2100 y vamos a catar un vino que nos ha traído Gonzaga. Esta es la sección Descubrir el vino. Sí, descubrimos. Bueno, pues descubrimos- ya habéis visto, durante todo este programa hemos estado disfrutando de un vino que os he traído. ¿Esto qué es, Gonzaga? Descríbelo para los que no lo ven. Bueno, es que- pues es un vino. No, pero en ¿qué has traído? tubo, ¿Un tubo? Un tubo. Un tubito. Roscado. porque Rosca, el hubo corcho ya. una época en la que ponían corcho a los tubos de vino, pero. No, pero Pero- cuando empezaron los tubos ya se llevó poco, ¿eh? Sí, sí. Qué aromas, ¿eh? Y claro, Complejo. Es un Entonces- tubo que parece como de laboratorio. no, realmente es un tubo de vino, ¿eh? Pero Ya, fíjate, ya. o sea, Pero me recuerda a Gonzaga, los antiguos. Es un poco estamos vintage. compartiendo un gran vin de Languedoc. ¿eh? No, yo tengo un Corbier. Yo tengo Corbier Ah, de la Corbier. Tú a ver Ah. qué tienes, a ver qué te ha tocado. Yo Irene. tengo mi Nervois, o como se diga. Yo tengo de Corbiers, Vale. del 20. Yo Yo tengo. tengo de la apelación Corbiers. Pero yo tengo un terroir de la Narbonnaise. Hostia. Sí, porque La tú Narbonnais. tienes el que tienes, claro, que es que Sí, cada uno sí, sí, pero cada lo uno es que noto, ¿eh? Os he traído a cada uno uno diferente. Yo tengo un. A ver. Es que no ponen. la A ver, por zona. cierto, aquí salen cuando, sí, cuando ¿es abres esto? el tubo. Claro, lo que te pongan. Ah, vale. Corbiers. Fitú. Oye, cuando abres el tubo te salen a la mano lo que antes se llamaban gominolas, ¿no? No, pero ese es el formato, es vino. Eso, vale. Es esto vino, o que sea, sale. cuidado, porque eso para la salud no sé cómo es. Pero si te pasas, ya te pones un poco morrosco, Claro. ¿eh? No, Bueno, además hemos inventado ya el concepto de vinos 2 en 1, porque si os fijáis, en la parte superior encontráis unas notas a fresa, digamos, delicadas, punzantes, sin barrica. Aquí no. por supuesto. No. Maceración carbónica. Pero si estás picada, tía. ¿Qué te ha Joder, pasado? que me muero. Madre mía. Me ha atragantado con lo del aroma ¿Veis? fresa Entonces, delicada. pero veis ahí, ¿no? Se nota ese toque de maceración carbónica que Qué tiene. peligro este vino. Y luego, sí, ten cuidado porque a lo tonto empiezas y Sí, esos ¿no? de los vinos que te llama a beber más. Y luego debajo veréis que hay una capa, que la ventaja que tiene es que se puede ir para adelante y para atrás. ¿eh? Sí. Es mucho más fácil organizar las catas. ¡Qué tontería! Estas ya tienen unas notas. A Coca-Cola antigua. No. Yo no la saco, ¿eh? Hostia, no de ni una. Tú no ¿eh? las sacas. Las notas, a ver. ¿Os acordáis del terroir de mamut? Ah, permafrost. Sí. Pues esas notas al terroir de mamut ya están. Pero aquí hay más vainilla, ¿eh? Yo creo que hay un. La tema de tuya vainilla, sí, ¿eh? porque es que ya es la complejidad máxima. Ya. Pero claro, oye, ¿que quieres hacer un coupage? Pues coges y te metes un trozo de una y un trozo de otra. Aquí. Hostia. Entonces, ¿qué tal le va la uva del Ródano? Y son todas ventajas. Ajá. Entonces, Vaya, bueno, vaya. yo creo que esta... Y esto puedes abrir, cerrar y conservar sin problema. Pero luego fíjate sin esto, problema, ¿no? lo sostenible que. Hombre, algún aroma pierde, ¿eh? O sea, tampoco... Ah, O sea, es mejor que no lo guardes en la vinoteca esa que tienes donde la tele. ¿eh? Ahí no la guardes. Hoy la tele, si ya no. La tele dice el tío. Entonces, ¿Dónde estaba la tele antes, no? En las casas. bueno, entonces, ¿qué os parece? A ver, venga, ahora fuera de bromas, ¿de qué apelación pensáis que es? A ver, yo lo he dicho ya, lo pone en el bote, ¿no? Pon aquí. Es que, mira, a mí O nos has engañado. Surpendant Mediterráneo. Yo me lo estoy O sea, acabando. es un tema mediterráneo. A mí, yo lo. ¿Has notado? Sí, hay un tema así de calidez. Traéis ¿no? hambre, joder, pues El- claro, Jeremy, tenemos muchísima el hambre. Pino aplensis, ¿no? Se nota
No, pero está muy... El tema es cómo... Porque esto que es un liofilizado concentrado, algo así de vino. Mirad, me siento como una persona normal ante dos sumilleres pedantes. No sé de qué No. coño estáis hablando. A ver, esto es un Esto concepto. Esto es un algo concepto. nuevo, Irene, 2100. Esto es embotellar el concepto. Pero es muy sostenible, porque fíjate, trasladar esto por el mundo no cuesta nada. O sea, No, no, acuérdate cuando había... O sea, la otra alternativa, ¿no? La botella... Pero que esto, ¿dónde está el terroir aquí? Si esto... Irene, Pero tú no ves aquí metidas a las personas que han hecho este vídeo. has catado un poco. Están aquí las personas. Mira, el paisaje. aquí tengo un osito. Ten cuidado que te estás Mira. desinhibiendo, ¿eh? Ah, no, Ten ¿esto cuidado qué que es? te estás Irene, desinhibiendo. Irene, cuidado que en los últimos Sanfermines... No me Hubo habléis de unas- los últimos Sanfermines, miedo tengo de los próximos. No, pero es que A ver a hubo, quién invitamos. que hubo una... Porque yo no me conozco. Hubo una de esto con esto. Un petazo. No, porque, claro, esto está regulado por el monopolio Sí. del alcohol de los distintos países, porque está todo el alcohol, con el tema que hubo en el siglo XX del puritanismo y de la parte esta de que el alcohol todo es veneno, pues al final todo el alcohol, ahora en el año 2100, está en todos los países del mundo, menos en 3, regulado por monopolios. Como antes era, cuando empezó Suecia y... Sí, como los países nórdicos. Entonces, en los Sanfermines esto estuvo mal controlado y, o sea, la cantidad de adolescentes sin tener la mayoría de edad, que ahora es los 25 años, para poder consumir, pues se monta un buen pollo. No, ¿eh? claro, Es que esto, Irene, ten cuidado con... Y luego hay que tener mucho cuidado con las falsificaciones. Ah. Porque claro, Eso quiere esto decir que esto es más fácil de falsificar, ¿no? no es más fácil de que te engañen. Porque hacerlo que realmente tenga ese fondo, esa capacidad de trasladarte al terroir de donde se origina, no lo tiene una copia. Pero, claro, mucha gente no tiene formación. Ya. Bueno. Está A ver, bueno. el formato es absolutamente revolucionario, empezó hace como 20 años así, ¿no, Gonzaga? Sí, sí, sí. Ah. Y Es una curioso, pasada, es una pasada. Yo Irene, es ¿sabes que- cuál fue uno de los argumentos de venta? Ay, sorpréndeme. ¿Cómo se dice gominola en inglés? Gumi, gumi. Gum, ¿no? ¿Ah, sí? Pero ¿cómo se decía originalmente? ¿O cómo se Candy. wine, Candy. wine Ni idea. gum, Wine wine gum. gum. Weinman. Eso es O sea, las chicle. primeras gominolas, Chicle de vino. las primeras gominolas que se hicieron fue una especie de arrope, llámale como quieras, una especie de ¿Te quieres un pre- vino? Te de lo prepar- paso. Ay, va, pásame. ¿Ves? Este es... Ese es de maceración carbónica. Es que el Ya. que tiene más tanino me lo guardo. El mío no se nota tanto aquí Bueno, yo me lo he acabado, chicos. Pues Irene, ¿Qué pues queréis los que os primeros diga? vinos en el año... Las primeras gominolas Gracias. que fueron, creo que fue finales en el siglo XIX o primeros del XX, no recuerdo, Ujú. se llamaban wine gum, que fue una Ajá. especie de mezcla que se hizo con, no sé, pues una resina o algo así, alimenticia, con vino, y entonces eso se mascaba. O sea, que alguno se Entonces- quería llevar el vino y que no pareciera vino. Claro, el argumento de cuando empezó esta historia, en el año 2080 o así, fue como el vino vuelve a sus orígenes, no sé qué, tómalo como lo tomaban tus antepasados, disfrútalo, o sea, pero que fue muy rompedor. Tú que eres como un poco nostálgico, ¿no te da nostalgia el antiguo consumo de vino? Hombre, a mí me conocéis, ¿no? Lo que pasa es que esta parte, pues, o sea, yo lo veo aquí, la parte está de... Práctica, es muy práctica. sostenible, ¿no? Pues dale con la sostenibilidad. No, joder, pero es que sigue estando de moda la palabra. No quiero decir nada, pero... No, pero fíjate estos tubos llenos de gominolas de vino por el mundo. No, no, es que... Catas que hay por el no, no, es metaverso una está ahora pasada, lleno de es esto. una pasada, es una pasada. Es que hay que renovarse o morir, ¿no? Mira, nadie pensaba, Irene, a primeras épocas del siglo XXI, que esto iba a pasar. Porque pensaba que el pelotazo No, iba a ser ¿verdad? el vino en lata y el vino en PET. Yo decía ¿no? algo de eso, ¿no? ¿Cómo era? Julián, que Vino tú en siempre te pez. acuerdas mejor de lo que digo yo que lo que... ¿Qué decía yo? ¿De los alimentos? ¿O cómo decía Mira, yo? decía Gonzaga, Es que, joder... el Gonzaga del siglo XX... Pero es que me pasa siempre, ¿eh? Siempre te acuerdas tú mejor de lo que digo yo que de que... Decían, sí, bueno. ¿Cuántos Decía años tienes, Gonzaga, por cierto? Todos. Decía Gonzaga a principios del siglo XX... Oye, sí- del siglo XX no, tío, del XXI. Ah, sí, coño. Finales Ay, del ¿sabes? 20. Sí, tú Bueno, no pero sabes. es de Gonzaga es nuestro Matusalén. Que decía, si hay un alimento, una bebida, una comida que cuando la humanidad evolucione y nos tomemos un pollo con patatas, una pastilla y Ah, no sí. sé qué, si hay algo que se quedará, Es el vino. será el vino. Pues mira, Gonzaga. Pues toma. No, le ganó la chistorra. face. Le ganó la chistorra. El vino fue el penúltimo. El último la chistorra, pero ya han hecho también de chistorra, ¿eh? O sea que estamos ya muertos. Ya esto no es lo que era. Pero yo que me he quedado corto con la dosis, ¿eh? Venden Magnum. Venden Magnum y yo ya os traeré el Magnum porque, claro, es que yo pensaba que erais bebedores
ocasionales. Yo me, pero- estoy, me estoy mareando un poco, ¿eh? O sea, No, llevo es que 4 gominolas de yo estos. te digo que no, del siglo A mí esto me ha XX. sentado muy bien. Me Claro, hombre, encantaba. era mezcla con el diazepanes, ¿eh? Sí. Así cualquiera, no te jode. Esto que tiene... Oye, Ay, qué bueno. Pues sí, mira, que le agreguen aquí directamente la pastilla. No, Gonzaga, Ay, pero ay, ay. tienes razón en una cosa, ¿no? Que es alucinante, es lo de embotellar un paisaje o una persona una pasada, aquí. en esto, ¿no? En aquí esta- se ve, pero es que... O sea, Que estáis acuérdate. flipaos, ¿eh? No, pero joder, es que es una pasada. Que un o sea, trozo de regali sea un... pero ¿os acordáis cuando empezaron las feromonas de confusión sexual? Hablo para el tema de la polilla del racimo, por ejemplo, que nos parecía alucinante que se hubiera metido una feromona Ay, de una hembra, una polilla, en un plástico. Sí, sí, no, es que aquí, Pues esto. aquí está el terruño. sí, O sea, la verdad. entonces, claro, pues ya verás, cuando vaya el tema este del permafrost y todas estas cosas que hablamos el otro día, no, vamos. O sea, es que es una pasada. Pues nada, oye, ¿brindamos o qué? ¿Brindamos? ¿Brindamos? Pero es que brindamos- da, no, no, da- pero yo- da mala suerte, ¿no? Brindar con la... Eso es un mito que da. Muy bien. Glu, glu. Y después de dejar esto vacío, Sigue, claro. Sí, sí, sí. Y la ya ha buena- cambiado, ¿eh? Se ha Sí, oxigenado. sí. Sí, luego la gente piensa que el envase es indiferente, pero no tiene nada que ver que sea la botella de esta calidad, Yo he, que bebi- sea una de plástico. No, o sea, esto sí que el vidrio no lo cambia. yo he bebido poco Magnum, bueno, probado, pero voy a probar lo que me Sí, no, parece. claro, el Magnum es que el Magnum, claro, Sigue siendo. tiene como otra forma de evolucionar. Pero el Magnum es más alto o más ancho. Es sobre todo un Porque- poquito, sobre todo un poquito más ancho. Sí, ancho. Sobre todo un poquito más ancho, un poquito. Gana como 2 o 3 centímetros, pero sobre todo gana en anchura. Ya. ¿Os acordáis las primeras fotos de esos años del año ¿Y 2084? esto para envejecer cómo hacen? Hombre, pues hay que Ya ponerlo está. en una cava en oscuridad, en horizontal, ¿vale? Y luego, pues a ver, pues cuidar lo mínimo, la temperatura y la humedad. Las gominolas de jóvenes evolucionan mal, por cierto, ¿eh? Ah, sí, no, claro. Cada tipo de No, vino tiene su ciclo vital. Algunas Ujú. se ha deteriorado, se quedan tipo como No, las ruedas claro, cuando las ves pocos, que Ese se rojo vidrian. ese rojo se va poniendo como naranja. Sí, se quedan y- vidriosos. Sí, no. No tienen Bueno, más pero es que- elasticidad y se es que hay pierde que mucho el saber. aroma. Sale aroma como a caucho viejo. Ya, y no es tan gustoso en la boca, ¿no? Sí, Para porque hincarle el sí. diente. Sí, no, salen notas oxidadas. Bueno, Ajá. es lo que tiene. Muy interesante, la verdad. formatos locos. Pero me gustaría volver al presente. ¿Por qué? Porque me quiero tomar un sorbito de... Dale duro. de los de Venga, va, Argentina. Volvemos. Ay, Dios Dios. mío. ¡Qué locura! Anda, por pasa ahí, vino pues de ese solero. del de 2022. Venga, no me seas cicurro. ¿Eh? No me seas cicurro. Sí. Venga, va, Seguro. seguimos. Venga, dale ¿Quieres duro. un poquito Sí, hombre, más? sí. Este vino, luego vamos a hablar de él, Gonzaga. Porque, Oye, es que no puedo probar mucho, pero... venga. Con las gominolas. Esto va a pasar, ¿eh? Claro que va a pasar. Hombre, vamos, hombre. Por supuesto. Bueno, luego me dices esto dónde has sacado, lo has rellenado tú. Irene, ¿Qué? Irene, llevamos... Presente al Vale, presente. vale. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Hemos vuelto en 2022. A la presentera. Y vamos a hablar... Bueno, vamos a decir qué es la palabreja. ¿Cuál es la palabreja, La Irene? palabreja era cicurro. No sé si alguien que está en el chat tiene alguna idea. de ¿Hay qué algún puede cicurro ser. en la ¿Hay sala? algún cicurro? ¿Se puede decir cicurra? Sí, claro. Justo. También, ¿no? Cicurra. Como adjetivo, sí. Como sustantivo, es masculino. Vale, el cicurro. Sí, un cicurro. ¿Es un sustantivo o es un adjetivo? Bueno, ¿quién nos ha regalado esta palabra? José Bernardo Rollo. ¡Ay! Un saludo. Mira, dice el otro día Bernardo Rollo en un WhatsApp. Buenas tardes, Julián y Gonzaga. Siempre se me olvida ofreceros, por si os interesa, la palabreja cicurro, que no sé si se utiliza solo en mi pueblo, por cierto, Cascante, en el sur de Navarra, o en más sitios. Llamamos cicurros a los trozos de brazo de las cepas que se quitan por estar secos o porque aprovechamos un chupón en la madera vieja para rejuvenecerlo o para ir para atrás. Por extensión, esto es muy interesante, se utiliza también en sentido despectivo hacia las personas o actos inadecuados o poco útiles. No me seas cicurro. Ahí es donde viene el adjetivo. Espero que disfrutes poniéndote al día, una cosa que teníamos que presentar un libro falta con... Bueno, que luego hablamos de eso, si no. O sea, cicurro nos la ofrece Bernardo Rollo, nuestro... La investigamos
Y no tiene mucho esto. Mira, no Pero aparece- pero a ti te llamó, ¿no? Sí, bueno, sí que sí. Pero no, que no aparece en ningún, por supuesto en la RAE, pero ni en ningún diccionario. Nada. De usos, que hay un montón de fuentes, ni en el histórico de la RAE, que yo siempre miro el histórico de la Eso RAE, es. que hay palabras que desaparecen, ¿no? Eso, sí. del diccionario actual, pero se mantienen, o sea, están ahí recogidas. No, para nada. No aparece en ningún sitio. Está claro que cicurro, tal, hasta donde nosotros sabemos, una palabra de eso, De esa zona Cascante o de concreta. esa el sur de Navarra, ¿no? De la Ribera de Navarra, quizás de la Ribera de Rioja, no sabemos. No sabemos. Bueno, ya nos lo dirá alguien, si no por Twitch. Y yo le dije a Gonzaga, cuando estábamos hablando de esto, a mí me saltó que en mi pueblo, en la zona, se habla de zocorro. Que, ¿no? Cicurro, zocorro. Sí, tiene mucha analogía. Entonces, zocorro en mi pueblo, pero lo he visto, aparece en el vocabulario navarro de José María Iribarren, que dice leña para el hogar formada por raíces y mochos de árboles, trozo de leña gruesa y nudosa. Y en el pueblo, y yo con mi padre o mi abuelo, vamos a sacar zocorros de las viñas, ¿no? Y también, cuidado, por extensión, no seas zocorro, ese es un zocorro. O sea que Que se usa en los dos, Sí, sí. en las dos acepciones, se utiliza en tu pueblo zocorro en vez de cicurro. eso es. Entonces tú, Gonzaga, ¿qué has...? A ver, realmente hay más referencias similares a la que has leído tú, porque pues que en el léxico euskérico de la Ribera Estellesa de Navarra también sale, en una publicación que es... pero sale zocorro, cicurro no, ya hemos dicho. En el vocabulario usuetarra, o sea, de Ujue, también aparece zocorro, zocorro como tocono, raíz del árbol, tronco que sirve para partir leña usándose como base, o sea que está en esa acepción. Y nos sonaba, bueno, en la explotación agrícola en Viana, o sea, todo en Navarra, aparecen referencias en Navarra, no porque las hayamos buscado solo en Navarra, también aparece como zocorro, como trozo de leña gruesa y nudosa, generalmente del olivo o de la vid, o sea, que aparece más o menos siempre con esa acepción. Y la verdad es que a nosotros nos sonaba euskera, ¿no? Nos sonaba euskera. ¿Por qué? Pues porque esas, pues eso, zacarro, por ejemplo, no seas zacarro, eso por ejemplo se dice mucho, no sé, dicen zacarros cuando eres un poco así, un poco desastre, ¿no? Un poco, pues eso, pues zacar. Torpe, zoquete, Sí, ¿no? Como sí, pues zacar, eso es euskera. zoquete puede venir de ahí. No creo, no lo sé. Pero No. o sea, zacarro es euskera puro, porque zacar se sigue utilizando en euskera. Pero zocor, pues suena un poco a eso. Y realmente eso, buscando, zocor sí que aparece en el diccionario Eluyar de la lengua vasca, aparece como la parte interior pues, del maíz, o incluso, o sea, como coscor. ¿Tú coscor entiendes, Julián, lo que es coscor? El coscor de... No. Pues es como la parte de dentro, ¿no? Como la Vale. parte interior. En el maíz, pues eso es zocor, ¿no? La parte de dentro, que os he traído también, que como estaba hoy de palabrejas, Madre mía. pues he traído también... No, esto no es un Satisfyer ni nada, ¿eh? Pero a ver, ¿pero por qué me miras a mí y me dices Bueno, eso? pues porque te tengo muy cerca, porque por ejemplo, Joder. te lo digo por ahora. Mira. Una panocha, ¿no? Yo Eso ya es un- sé lo que es un eso es Satisfyer. un zocorro. Esto no. Esto, pues Perdón, sí. no quería decir Satisfyer, quería decir dildo. Ya. ¿Eh? O sea, esto es un zocorro. Eso es un zocorro también en euskera. Ah, mira, no ¿vale? sabía yo eso. Pero incluso al raspón Claro, también es que en algunos sitios... En euskera hay maíces y en nuestra zona no hay. Claro, pero al final, ¿qué quiere decir? Al final es como esa parte, yo creo eso, como interior, como nudosa, Esto no como se come, ¿no? rugosa. Puedes comerlo si quieres, pero no es de consumo habitual, No, no. ¿vale? Y parece que puede estar emparentado con eso, porque al final todas las acepciones vienen un poco de ahí, ¿no? Parece como que hay una cierta conexión, pero no está clara y nadie la dice. De hecho, hay algún argumento que desmonta un poco esa teoría o habla de que esa palabra tuvo una extensión mucho mayor. Porque una de las cosas, de las pocas que he encontrado que no eran de la zona, digamos, de influencia pasada del euskera, como puede ser el sur de Navarra o alguna zona muy cercana de Aragón, ¿no? Que al final había mucho movimiento, es en el Bien Hablado, que es un blog en el que habla un repertorio de vocablos de la Manchuela. Ahí, muy bien. Ahí aparece zocorro como hueso entero de un jamón cuando ya está prácticamente acabado. Que claro, que en el fondo tiene un poco la misma Yo lo forma. encontré también y me encantó, ¿no? Claro, entonces, Sí, sí. no, o sea, realmente es una palabra que tenemos perdida, que está claro que se refiere a una cosa como lo de dentro y como un poco así como
como arrugada, o sea, como curvada, como globulosa, y que no sabemos si se utiliza en muchos sitios. Cicurro, si hay alguien que lo ha leído o que lo ha utilizado, pues que nos lo diga. Y zocorro, pues Claro. no lo sé. Mira, yo luego Gonzaga resulta que buscando también aparece la palabra sucos o la palabra latina sucos, de la que viene zueco, y en Cáceres ponía zocorro es lo mismo que zoquete. ¿No? Y sin embargo en Navarra ponía torpe o zopenco, ¿no? Que es más común para Zopenco yo nosotros. creo que también es algo como de aquí, ¿no? Pues no lo sé. No tengo ni idea. Y luego Eso yo lo he escuchado aquí. antes le comentaba a Gonzaga si zocorro podría tener que ver también o una u otra con ceporro, que ceporro está claro que viene o tiene una Sí, sí, unión sí. con la cepa, ¿no? No me sea ceporro. Y Aquí antes todo el te he mundo dicho entendemos. ceporrín en vez Sí, de puede cicurro. ser Ceporrines, a puede veces- ser una mezcla de las dos cosas, ¿no? ¿no? Pues una mezcla entre cepa y zocorro. Ceporro, cepurro, es como, Entre pero es cepa y socorro. Claro. curioso, ¿no? Esa parte que parece que le hará una influencia sobre el euskera y de repente aparece en la manchuela o esto de Cáceres que acabamos de hablar. Sí, que son como- cosas que, bueno, son palabras que andan por ahí y que puede hasta que vengan de dos sitios diferentes, o sea, que es que tengan dos caminos. Pero está claro que ahora mismo, como tal, nadie dice ni cicurro, ni ceporro, ni zocorro. Ceporro sí, ceporro. Ah, bueno, pero Ceporro para las sí. cepas no. Para, sí, el ta- para sí, plan, no. pero para el plan viticolano, ¿no? No, está claro. O sea, que es una palabreja que... Y luego la palabra que sí que conocéis vosotros seguro, que está relacionada o que está en esa conexión, digamos, con la parte en euskera, es la de coscorro, o el currusco que decimos del pan, ¿no? Que al final Sí. también es como la punta y que tiene un poco esa... Entonces, corrosco viene como de coscorro en euskera, que está relacionado con el socorro que decíamos antes. O sea, que todo eso... Hay Oye, ¿y das un coscorrón? Eso también, ¿no? Podría ser. Se ha dado un coscorrón. sí, Claro, eso es un que poco... te sí, habla, una un chicho, una ¿no? cosca. cuando haces No una- coscorrón tiene, sí. ¿no? Sabe como un currusco aquí. Claro. Sí, eso en principio parece que la conexión vasca ahí Ay, tiene Dios su mío. peso, pero no tenemos ninguna certeza. Y de hecho, cicurro nos ha llevado a otra palabra que también hemos comentado, que es curro. Irene, ¿qué es un curro? Y no es un trabajo. Esa persona es curra o es currico. Ay, pues Silencio en la sala. me quiere sonar, ¿eh? Eso de llamarle a alguien curro. Dame veneno que quiero morir. Ay, ya, es que, joder, es que estoy No, no. la espalda molida. Si te está dando ¿Qué? pistas. Ah, ¿que es manco? Sí. Que es una palabra que claro, yo entiendo, Julián entiende, y que sin embargo no está prácticamente en ningún sitio, ¿no? Pero tirando de decir curro vas buscando cosas y nos ha salido curro que para nosotros es. Hombre, pues palabra- es que es lo que quiere decir cicurro, ¿no? Según lo que ha dicho Bernardo. Bueno, Una cepa que se queda un poco manca. Pues que Puede puede ser, ser. por eso ha Es sido que- esa reflexión, ¿no? Pero no tenemos ninguna certeza de nada de lo que hemos dicho. Lo que cicurro no sale en ningún lado, más que o no lo hemos encontrado en ningún No, sitio. no, salvo- cicurro no hemos salvo encontrado. en nada. la cabeza de Bernardo. Eso es, en su Y pueblo. zocorro sale en más sitios con un núcleo Navarra y un poquito Aragón. Álava también, ¿eh? Hay poquito un Álava. diccionario de 1958 que habla con la misma Pero acepción en esa voces zona, alavesas. digamos, toda esa zona. Y luego aparecen pues esas dos cosas de Extremadura Ajá. y de Manchuela que hemos visto del jamón y de Pero los... es buenísimo. Mira, dicen que en Mallorca curro es alguien que es guapo y bien hecho. Ah, Sí, pues eso mira. sí que, eso buscando a ver si el significado, sí que en muchos sitios curro quería decir, o sea, claro, encuentras otras cosas y decir como que en ese Qué bien currado está este. ¿no? Pues Así puede, es que es qué curioso, bien. pero yo le he dicho antes a Gonzaga, en mi pueblo hay una familia que son los del curro, porque eran manco. Un Sí, antepasado. se quedó currico, por eso O se quedó con currico. con la polio se quedó currico. Sí, porque sí, dio el sí, brazo es Pero así. lo de currico me suena. Sí. Sí, eso o sea, yo eso lo he oído en casa mucho. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, Bueno, pues oye, muy venga, bien, pues que nada. seguimos para ir Ay, terminando, ¿no? Dios Porque santo, a sí. las ¿Habrá que 12 y terminar o qué? 18 ya echa un poco de vino para ir terminando. Venga. De vino, echan vino del Habrá que hablar 2022, de este vino. no de esas cosas que Ay, no puedo, tienes que echártelo tú. Ah, vale. Ay, no puedo. Venga, va, Gonzaga, a ver, que nos has traído un vino. Venga, Irene. Venga, decir cosas. ¿Es tinto? Tinto. ¿Distinto? Le ha costado abrirse, ¿no? Le está costando un poco, Es un vino que ya tiene una edad. como tú. A mí me cuesta mucho posicionarlo, ¿eh? No sé, diría que es una garnacha, pero no tengo ni idea.
Siempre digo cosas que no tengo ni idea. Ya, bueno, pues igual, mira, yo como nunca digo nada, hoy tampoco. Toma, dale la botella a Gonzalo. Que la abra... No, bueno. No, sí, por supuesto. Sí. ¿Qué te ya parece, esto Irene? se ¿Te ha me gustado? haga- Yo tengo el gusto un poco alterado con tanta Ya. pastillita. Bueno, la por verdad. cierto, Identification of Powder y Mildew Resistance igual Grapevines, esa es la envoltura, la resistencia. Resulta como bastante, como especiado, Pues más, es- no sé, no hay tanta fruta, yo creo. A ver qué nos ha traído este hombre. Es un tempranillo, Ah, mira. casi Joder. aciertas, ¿eh? De las variedades principales Eh. españolas. Es un corimbo, La Ribera del Duero. Joder. ¿vale? Del año 2015, ¿no? ¿Vale? Y bueno, pues ¿por qué lo he traído? Pues porque me apetecía, ¿no? Bueno, Corimbo es una bodega Vaya de... patinazo me he cascado. Sí, pero Solo he acertado en evolucionado. sí, en los años. De bodega Roda, pero la bodega que tienen ahí en La Horra es una bodega con la que colaboramos un montón. Y bueno, pues Un saludo. un saludo para Lidia y todo el Agustín, equipo, Lidia, Isidro, todos. Esperanza. Y nada, y bueno, pues me parecía traer pues un vino de pues, más bueno conocido, no es tan conocido como Roda, ¿no? Pero es más estándar, o no son, a veces traemos cosas que casi nos pasamos un poco de raros. Y me parece que, joder, que hay que poner en valor el trabajo que hacen pues bodegas como esta por apostar por viñedo todo en vaso, por una forma de trabajar el viñedo respetuosa, y es una gente que saliéndose de que la escala tiene que ser, digamos, de un viñador o de 4 hectáreas o de 8 hectáreas, sino una escala un poquito más grande, pues también se pueden hacer proyectos pues chulos y sostenibles, ¿no? Y joder, es gente que en investigación trabaja un montón y trabaja muy bien, y bueno, pues quería compartirlo con vosotros. Pues qué buena. Pues muy bien, pues ahí queda. La verdad es que Y- yo no estoy muy apta para juzgarlo, pero Bueno, yo diría que no es el típico Ribera que hace unos años todo el mundo No, no entendía es que iba a ser un pesado, ¿no? Ribera y que igual de alguna manera también ellos marcan una Sí, línea, marcar ¿no? un camino, sí. Que ahora ya no decimos eso de este es un Ribera, ¿no? Porque creo que Sí, sí. la diversidad Sí, es sí, mucho. ya no hay un concepto de Ribera, sino que hay más. Entonces, bueno, pues juntando todo eso, digo, voy a traer este vino y a ver si les gusta. Pues Oye, genial, muy genial, bien, gracias, fenomenal. Gonzaga. No habéis gritado. Corimbo. No has gritado como... ¿Qué quiere decir corimbo, Gonzaga? Corimbo es una forma de agrupación de flores, es un tipo de Los inflorescencia. cardos Eso estos. es. Sí, pero bueno, o sea, Bueno, aquí lo explica, ¿eh? Algunas veces el Equinops ritro, que entiendo que es el nombre científico del cardo borriquero. cardo que siempre acompaña a los proyectos de Roda, aparece en forma de corimbo, con las cabezuelas florales al mismo nivel. Bueno, Sí, bueno, en las inflorescencias hay varias formas, y una pues panícula, otra es corimbo, bueno, esas cosas. ajá, ¿Vale? vale, pues ya está. así en general. Pues nada, Pues nada, vendemos con y nos Dios. despedimos. Pues que llevamos ala. un Venga, ratico. hala, Peña Filoxera, venga, hasta el gracias, próximo I love programa. you. Salud. Adiós.